Hola, ¿cómo están? De nuevo de regreso en tu canal Valerian Glad-Conclusiones, siendo el día 20 de diciembre del 2021, muy cercano a las fiestas navideñas, a propósito de este tema tan importante para la cultura occidental como es el nacimiento de Jesús, el advenimiento de Jesús al escenario mundial. Desde luego, para todos los cristianos, es una figura redentora para los católicos, apostólicos y romanos. Es de una gran importancia, incluso como segunda persona de la Trinidad. Yo había compartido con ustedes un primer video acerca del nacimiento de Jesús y ahora, como se iba a hacer muy extenso para ustedes, voy a hacer este otro video para terminar de darles el tema. Entonces, como venimos diciendo de este tema tan importante para la cultura occidental como es el nacimiento de Jesús, la aparición de Jesús en el escenario mundial para católicos, apostólicos y romanos, y es de gran importancia incluso como segunda persona de la Trinidad, enviado a la tierra por su Padre para salvar a los hombres de sus pecados. Es la función que cumple desde el terreno teológico y soteriológico. Quiero decirles, como les dije en el primer video, cada uno puede pensar, obviamente tiene sus propias ideas, y se respetan. Este trabajo está hecho desde la teología, desde, podríamos decir, la ciencia, y desde el significado de las terminologías y desde un estudio bíblico, ¿sí? Pero no desde creencia alguna. No intento con este video que ustedes crean o dejen de creer, ¿de acuerdo? Ni tampoco me está en mi intención hablar mal o desacreditar alguna de las religiones que existen en el mundo, sobre todo católica, apostólica y romana. Simplemente es una visión teológica y soteriológica, que es una disciplina de la teología que se ocupa específicamente de la salvación del hombre. Soter o sotero es una palabra griega que significa salvador. Para la teología, hecha esta aclaración, continúo con este trabajo. Muchas gracias a todos, a todas aquellas personas, científicos, teólogos, estudiosos de esta materia que me acompañaron en ella, que no quieren que los nombre realmente, y voy a respetar esa voluntad de parte de ellos, pero les agradezco en lo más profundo de mi corazón la ayuda que me proporcionaron para poder terminar este trabajo y compartirlo con ustedes. Continuamos. Para la teología es la ciencia que se ocupa de la salvación espiritual del hombre. En el terreno soteriológico, es difícil la palabra de decir, soteriológico, Jesucristo es el Salvador del hombre, y esa es la concepción que tienen todos aquellos que se han afiliado o profesan o han nacido o pertenecen, ya sea por vocación, a la cultura cristiana, judeo-cristiana. Los fundamentos capitales para el conocimiento de la vida de Jesús, para los que son muy ortodoxos en sus creencias, son los 4 evangelios canónicos, los que aparecen como divinamente inspirados en el Nuevo Testamento del Espíritu Santo, que está en la segunda parte de la Biblia, no aceptada por los judíos. Son 4, como recordaremos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 3 primeros, Mateo, Marcos y Lucas, reciben el nombre de evangelios sinópticos, y al tercero se le llama teológico inspirado.
sinóptico. Se llaman así porque sinopsis es el resumen de algo. Más, en el sentido primario de la palabra griega, quiere decir una mirada de conjunto. Tratan los mismos temas muy frecuentemente, hasta con las mismas palabras, particularmente Mateo y Marcos, y hay un desarrollo mayor en Lucas. Más el conjunto o conglomerado de capítulos y temas es similar al de San Juan. Es similar entre ellos. El de San Juan pertenece a otra tradición, a otra verbalización del mensaje de Cristo. En el Evangelio de Mateo, que es el más judaico de todos ellos, se empieza diciendo el libro del nacimiento de Jesucristo, hijo de David y de Abraham. El puerto fundamental de Mateo es incorporar a Jesús en la línea de los patriarcas judíos. Va a ser, digamos, el prurito fundamental que va a tener Mateo con esto, que es incorporar a Jesús en la línea de los patriarcas judíos o judaicos. En el principio del Evangelio de San Marcos nos dice que Jesucristo, Hijo de Dios, y ahí tenemos esa intención que va a tener. En Lucas, en tanto, encontramos el primer párrafo que ha sorprendido a todos los comentaristas, particularmente a los helenistas, porque hay una aclaración que hacer. El griego que se utilizó en los evangelios y en todo el Nuevo Testamento es un griego muy sencillo, me dicen, muy simple, muy decantado, incluso un poco depauperado respecto al griego ático. El dialecto se llama koiné y a veces tiene muchos errores de carácter gramatical porque es un griego escrito por judíos. Entonces, lo que sorprende en la introducción del Evangelio de San Lucas es la pureza del griego, porque los primeros 4 párrafos, versículos, están en un griego ático y dice: puesto que muchos intentaron hacer una relación ordenada de aquellas obras que se habían realizado entre nosotros, tal como la transmitieron desde un principio, y nos convirtió en testigos presenciales y servidores de la palabra o del verbo. San Lucas tiene más inclinación a lo histórico que los otros 2. Todos ellos son evangelios proselitistas, como los partidos políticos, como les decía. Todos ellos tratan de alguna manera de conseguir prosélitos. ¿Qué significa esto? Conseguir adeptos. Piensen en las publicidades, piensen en los partidos políticos principalmente. ¿Qué es lo que buscamos? Y algunas iglesias, no digo todas, y no lo estoy diciendo en sentido de crítica, pero siempre yo, por ejemplo, recibo normalmente a veces llamadas telefónicas de personas que me empiezan a hablar de la salvación y todo ese tema, y yo lo relaciono inmediatamente con esto del proselitismo, ¿verdad? ¿Cómo queremos poner a Jesús? ¿O cómo queremos mostrarlo? ¿Lo queremos mostrar? ¿Será que necesitará de una campaña proselitista el nombre de Jesús? Piensen junto conmigo, ¿será que necesita de este tipo de herramientas para tener adeptos? Se los dejo ahí. Después me dejan en los comentarios qué es lo que opinan de esto. El Evangelio de San Lucas trata de convencer acá, mediante precisiones históricas, es diferente. Y algunos datos se ha supuesto porque alguna vez entran ciertos pormenores de carácter médico, recuerden lo que les había dicho, que supuestamente era médico. No hay una constancia efectiva y real que lo haya sido, solamente se supone que también además
fue discípulo de algún buen helenista. Pero tenemos que terminar aclarando que fue el más culto de los 3 primeros. El Evangelio de San Juan, que es el cuarto, será inspirado más en una especie de visión. Temas muy discutidos estos. Por eso siempre hago estas aclaraciones en el medio, porque son temas muy discutidos. Y a discutir. Pero de cualquier manera el estilo, la lista de milagros, sucederes en el Evangelio de San Juan no concuerda en muchos momentos con los otros 3 evangelistas, los sinópticos. Precisamente por ello, siempre se habla de estas 2 divisiones, entre los evangelistas sinópticos y San Juan. ¿De acuerdo? Y San Juan. El Evangelio de San Lucas se distingue de los dos porque introduce algunas cosas que no van a aparecer en los otros. En el primer capítulo, de los versículos que van del 5 al 25 de Lucas, nos dice: sucedió en los días de Herodes, rey de Judea, que había un sacerdote de nombre Zacarías, de la sucesión de Abías. ¿Me van siguiendo? Los turnos, y acá quiero explicar que en esa época los turnos de los sacerdotes en el templo se asignaban a distintas tribus y distintos antecesores, y se llamaba a esto efimería. De ahí lo efímero, lo transitorio. ¿Por qué? Porque eran turnos breves y correspondían a los descendientes o a los que seguían esa sucesión. ¿What? Qué mucho que he aprendido con ustedes, realmente, porque esto no tenía idea y lo estoy compartiendo con ustedes porque realmente me costó entenderlo, pero la verdad que me parece un regalo de Navidad maravilloso el haber podido comprender estos conocimientos y estos conceptos que realmente no los sabía. Siguiendo con esto, se les otorgaban turnos breves que correspondían a los descendientes o a los que seguían esa línea sucesoria. Zacarías era de estas tribus, digamos, o turnos de Abías. Pertenecía a la sucesión o turno de Abías, y su mujer pertenecía a las hijas de Aarón y se llamaba Isabel. Los 2 eran irreprochables frente al Señor porque observaban todos los mandamientos y estaban siempre en la justicia frente a Dios. Pero no tenían hijos, puesto que Isabel era estéril y ambos ya estaban muy avanzados en sus días, por no decir que ya estaban demasiado ancianos. Habría que ver, y abro un paréntesis, qué es lo que se consideraba estar en sus días avanzados por aquella época. ¿Sí? Siempre cotejemos. Y es aquí donde empieza el relato milagroso. Y cuando estaba, abro comillas, cuando estaba Zacarías cumpliendo con su trabajo en la sucesión en frente del Señor, de conformidad con el servicio divino que le correspondía, que era estar al lado del altar de los perfumes, entró en el templo del Señor y toda la muchedumbre estaba orando afuera a la hora de los perfumes. Entonces vio o fue visto un ángel del Señor que estaba de pie a la derecha del altar. Cuidado que la palabra altar tiene un significado. Está compuesto por partes. Eso sería para hablar en otro video si a ustedes les interesa o quieren. Entonces este ángel del Señor estaba de pie a la derecha del altar de los perfumes y se conmovió Zacarías al verlo y cayó el miedo sobre él.
Y a él el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque fue escuchada tu plegaria. Y tu mujer, Isabel, parirá a un hijo y lo llamarás Juan. San Juan, después en el Evangelio, reconocerá siempre en Jesús al Hijo de Dios, y vemos como estando en el Jordán bautizando, Juan lo ve y lo bautiza. Según las narraciones de Lucas, hay un parentesco entre Isabel y María. Al parecer eran primas. Por consiguiente, ellos también eran primos en tercer grado. Y cuando le dice Juan: yo no soy digno de desatar la correa de tus zapatos, Jesús le dice: tú bautízame, porque así se cumplen las Escrituras, lo que está prescrito. Y así ocurre. Este es el momento de una teofanía trina. Ustedes estarán diciendo: ¿se volvió loca? ¿What? Bueno, teofanía trina, ahora les voy a explicar lo que significa. Teofanía básicamente significa la aparición de la divinidad, o de lo que ustedes... Teo significa Dios, ¿sí? Aparición de la divinidad. Y trina significa porque aparecen las tres personas de la Trinidad. Y acá está siendo bautizada la segunda de la Trinidad, que es Jesús. Y se oye la voz del Padre que dice: este es mi Hijo muy amado, en quien he puesto todas mis complacencias. Y se ve la paloma del Espíritu Santo, que es la tercera hipóstasis de la Trinidad. Y allí se completa, y por ello se llama teofanía trina, porque se oye la voz del Padre. 1. Se ve al Hijo siendo bautizado. 2. Y se ve flotar la paloma del Espíritu Santo. 3. ¿Lo ven? En el Evangelio de San Lucas, versículo 26 al 38, vino el anuncio del arcángel Gabriel a María. En todos los nombres bíblicos hay un sentido oculto, eso también les quería decir. En todos los nombres bíblicos y números hay un sentido oculto, simbólico. Porque es el arcángel Gabriel el que le hace el anuncio a la Virgen María, a María, la esposa de José, porque Gabriel quiere decir hombre adalid o campeón de Dios. Entonces, es el enviado a anunciar esta buena a María, es decir, el nacimiento portentoso, el nacimiento partogenético, partenogenético. Ustedes van a decir, ¿qué? Estoy escuchando todos los que acá. Partenogenético, es decir, sin intervención del macho. Y aquí empieza la dogmática. Partenogenético, no lo olviden, sin la intervención del macho. Y aquí ya empieza la dogmática. Es una cuestión de ¿qué? De fe. Según los púlpitos y según los sacerdotes, por todos lados del mundo. Es una verdad dogmática de fe. Por tanto, no se debe tratar de comprender con la razón que María fue virgen antes del matrimonio, durante y después del parto. San José jamás tuvo comercio sexual carnal con ella. Y esto dio lugar a una serie de incluso herejías desde el punto de vista de la Iglesia y para desgracia de todos, porque cualquier herejía es un hecho que de algún modo ha derramado sangre humana. En el momento
en que Lucas se ocupa del anuncio, dice lo siguiente: en el mes sexto, atención acá, en el mes sexto fue enviado el ángel Gabriel desde el cielo por Dios a la ciudad de Galilea, que tiene por nombre Nazaret, para una virgen que estaba comprometida con un hombre que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y acercándose a ella, le dijo: Salud, oh bienaventurada, el Señor sea contigo. Y entonces, al decirle esto, se conmueve ella y dice: ¿Quién soy yo para que se me salude de esta manera? ¿Qué tamaño tengo yo para que se me salude de esta forma? Y el ángel le dijo: No temas, María, porque encontraste gracia de parte de Dios, y he aquí que te embarazarás y parirás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande, y Dios del Altísimo será llamado, y Dios le dará el trono de David, su padre, y gobernará y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos de los siglos, y no habrá fin para su reinado. Esto es típicamente una profecía de índole apocalíptica, lo que va a suceder al final de los tiempos. Entonces, María, capítulo 1 de Lucas, le dice al ángel: no conozco varón alguno. Y entonces el ángel le dijo: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá. Por eso lo que tú des a luz será llamado Santo, Hijo de Dios. Y he aquí que Isabel, tu parienta, también concebirá un hijo en su vientre en su vejez, y esto será en el mes sexto, y será algo que le suceda a una llamada estéril, porque no hay nada que sea imposible para Dios, todo lo puede. Y María le dijo: esta es la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se apartó de ella. Versículos 26 al 38, capítulo 1, se hace un poco complicado acá leer y explicar de acuerdo a la dirección que ha sido dada. Entonces, encontramos ciertas características del estilo de Lucas, más que tiene una mayor validez científica a su relato, le da una mayor validez científica a su relato que en los otros casos que ya hablamos de este proselitismo, ¿no?, directo. Es como decir a alguien del pueblo, a alguien del pueblo, utilizando una terminología más antigua, capaz un gentil, ¿no? Eres muy chamo, como ustedes quieran llamarle, muy chamo, eres muy burro, eres muy romo, o como quieran, no tienes muchas capacidades, entonces acepta este mensaje porque este mensaje es de Dios, ha sido directamente recibido por parte de Dios y nosotros, como canalizadores de este mensaje, te lo damos. El aspecto histórico, mágico, milagroso, si ustedes quieren, es como de una secta que no tenía demasiada importancia, que nace muy controvertida y muy perseguida. Cuidado con la palabra secta, no la malinterpreten, pero por aquel entonces era como un grupo de gente que tenía sus propias normas, en fin, muy perseguidos, muy controvertidos. En el seno del judaísmo se hace al cabo de unos 3
y medio a 4 siglos, estoy hablando de siglos, 4 siglos, para ser más concretos, una religión universal, la más difundida de toda la tierra, que es el cristianismo. Se sabe que en la actualidad la tendencia de muchos cristianos y católicos es cambiar de religión y hacerse también mahometanos u orientales, musulmanes. Estoy hablando en términos de religión, no estoy hablando en términos de corrientes espirituales. No estoy hablando en esos términos, sino de religiones. Pero esto es un tema ya a discutir para quien quiera, ¿no? Y es una de las religiones más seguidas en segundo lugar en toda la tierra, con sus errores, con sus aciertos, como fuere, pero es así. El estudio de los primeros siglos de evolución del cristianismo, y esto a propósito, quiero que lo escuchen mis alumnos, esta parte que me preguntaron, ¿qué significaba católico, apostólico y romano históricamente hablando? Acá les estoy contestando lo que me preguntaron. El estudio de los primeros siglos de evolución del cristianismo y su inserción con tanto sacrificio y tantas muertes y torturas es realmente algo extraordinario. Quien estudie un poco la historia de Roma, ahí se tienen que ir, chicos, y como ven, los cristianos fueron objeto de persecuciones y de crímenes, particularmente con Nerón y con Domiciano. Se darán cuenta de cómo este pequeño grupo que confesaba la religión en Cristo fue heroico en muchos sentidos. En el año 313, Constantino, emperador de Bizancio, promulga como religión oficial del Estado el cristianismo, aunque, no será la única, puede que figure al lado de otras, y este hecho se atribuye a que él era hijo de Helena, que después va a ser Santa Helena, devota de Cristo. Ella era cristiana y lo animaba a Constantino a incorporarse a las filas de los cristianos. Entonces, en una batalla decisiva para su imperio, batalla en contra de Imagencio, Constantino, dicen que le dijo, que rezó al Dios de su madre y le dijo: si me haces ganar esta batalla, me volveré cristiano. Y según la leyenda, Constantinea, por favor, esto de leyenda lo tomamos con pinzas, ¿sí? En el cielo apareció una especie de imagen o un letrero, por decirlo así, que dice: con este signo vencerás. Esto, por supuesto, se lee en latín. ¿Saben? Esto se lee en latín. Pero traducido al español sería: con este signo vencerás. Y aparece la cruz. Y Constantino emprende la batalla que se da entre él e Imagencio. Y Constantino sale como vencedor. Y entonces se promulga el Edicto de Milán. Y el Imperio Bizantino admite como religión oficial del Estado al cristianismo. Bueno, esta parte es la parte que le puede interesar a mis alumnos y a ustedes también, ¿por qué no? Porque tiene que ver con la historia del mundo. Y sabemos que el Imperio Romano de Oriente, cuya capital era Constantinopla, cae en 1453 y el Imperio Romano de Oriente cae en el 476 antes de Cristo. Y ahí se inicia la Edad Media, ¿verdad? Con los distintos niveles. Algunos historiadores no están de acuerdo con hablar de la alta Edad Media, de la media Edad Media y de la baja Edad Media. Otros sí estamos de acuerdo con eso.
porque hubo un camino largo que recorrer hasta llegar al renacimiento en las artes, en las letras, en la cultura, en poetas como Virgilio, como Horacio, en fin. Otro tema para tratar, si ustedes lo quieren, en el canal. Pero quiero decirles que la capital era Constantinopla y que esto de Constantinopla viene de Constantino, de quien les estoy hablando. Entonces él ve este letrero o este mensaje en latín que dice: con este signo vencerás, y aparece la cruz, emprende esta batalla y gana. Y entonces la establece a través del Edicto de Milán, y el Imperio Bizantino admite como religión oficial del Estado al cristianismo. Independientemente de estos hechos, de estos pormenores, de los creyentes fieles y fieles, deben de creer la verdad absoluta de estas narraciones y lo que se desprende de ellas también, en la omnipotencia divina, que es tan grande este concepto que hace que una virgen se embarace sin conocer varón y que dé a luz y siga siendo virgen. Esto es un total contrasentido, pero precisamente los hechos preternaturales son los que van más allá del suceder normal o natural. ¿Y cuáles son? Los milagrosos. Nos imaginamos, hipótesis, acá hay dos personas y estos son los efectos. Una persona que vive en el milagro va a tener una cierta calidad de vida y una persona que no vive en el milagro pues va a tener otra. No estoy diciendo, cuidado acá, no estoy diciendo que la que vive en el milagro va a tener una mejor vida y la que no vive, no, negativo. Son diferentes visiones, diferentes modos de tomar la fe. Si quieren ustedes, tomamos la fe como un estilo de vida. Y para creer esto se necesita tener una convicción muy interna, religiosa, un poco así como decir un toque muy profundo de parte del Espíritu Santo para quien crea. Y siempre busco, hay una frase apologista que se hace del cristianismo, de un apologista del cristianismo, Tertuliano, que dice en latín, obviamente que se los voy a traducir al español: creo porque es absurdo. Atención acá, Tertuliano dijo: creo porque es absurdo. Esto significa que la fe es ciega porque cree en lo que no se puede creer. La fe hace milagros y puede conquistar las cimas más altas que se puedan imaginar y puede vencer los peores obstáculos. Y la fe es lo que se necesita para asumir todas estas verdades, porque son verdades de fe, no de ciencia ni de historia. En estas fechas, los pueblos cristianos de la tierra celebran juntos el nacimiento de Jesús, independientemente de que se crea o no en ello. ¿Por qué lo celebran igual? Porque las fiestas navideñas están imbuidas de un espíritu de paz, acarrean paz, porque realmente Jesús dijo: mi paz os doy, mi paz entrego, mis paz os dejo. Entonces, en la Navidad, incluso en época de guerras, cuando ha sucedido la Navidad, se han suspendido los hostigamientos y los ataques, ¿sabían? ¿Por qué? Porque la Navidad nos trae un espíritu pacífico, conmovedor, de unión, conciliador y principalmente de perdón. Y que es con la frase con la que me quiero quedar. Unámonos todos, perdonémonos a nosotros mismos
y perdonemos a los demás. Tengamos esa humildad de reconocer y de perdonar y seremos perdonados. No hay otro camino para llegar que no sea el amor. No hay otro. ¿Qué es lo que Jesús de algún modo nos vino a enseñar? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Estas fiestas navideñas deseo de todo corazón que el espíritu de la Navidad, que en realidad en mi creencia es el Espíritu Santo, se siente en la mesa de cada uno de los individuos que están poblando este planeta. Todos y cada uno, no importa la creencia que tenga, ese espíritu elevado, el Espíritu Santo, que es el que perdona, el pacifista, el conciliador, el conmovedor, el que hace milagros, el hacedor de milagros, se siente a la mesa de todos los hombres que habitan este planeta. Es el deseo más grande que tengo para ustedes y que también, crean o no crean, el milagro del Espíritu Santo los alcance de aquí y hasta la eternidad. Muchas gracias por haberme escuchado y tengan todos ustedes felices fiestas. Les desea tu canal, Valerian Glad, _conclusiones. No te olvides, solo tienes que apretar en la campanita para suscribirte, es completamente gratis y es un portal al conocimiento. Nos volveremos a encontrar para tratar otro tema. Recuerda que puedes dejarme tus comentarios de qué tema quieres que toquemos en este canal. Nos vemos, felicidades, que este año 2022 sea un año en el que se concreten, parece una frase como muy hecha, ¿no? Pero que se concreten todos los sueños, pero principalmente el año en el que todas estas vidas, estas almas y estas vidas que pueblan todavía, que están vivas en este planeta, puedan encontrar y alcanzar una vida completamente plena y feliz. Gracias.